Se vive bien, se escucha bien. Así es, este lunes se escucha bien. A mí personalmente me encantan los lunes. Mi día favorito es el lunes y yo sé que usted también. Y el de Víctor también, pastor. Buenos días a todos, así es, un lunes muy lluvioso, un fin de semana lluvioso, pero contentos de estar aquí, hoy aquí en Pura Vida, ¿verdad? En Escucha Bien. Yo sé que hay gente que va retrasadita un poco al Fuerte el trabajo, tránsito hoy. hoy sí, porque hay bastante caos, es Ujú. propio de los retos y desafíos que tiene el plan de urbanización de nuestra ciudad, así que yo pienso que por cada persona que esté ocupando una posición en gobiernos municipales debemos orar por ellos para que Dios les ayude, Dios coloque personas capaces alrededor para poder seguir desarrollando nuestro país en aras de la plenitud para los dominicanos. Bueno, y en ese orden, dar gracias a Dios también por toda la gente que conecta en el Cibao a través de la 96.7 FM. Allá mucha gente reporta sintonía, mucha Sí. gente a través de Pura Vida Network, ¿verdad? De todos Ujú. los contactos digitales también. Y la gente que nos difiere a nosotros y se conecta a través de nuestras plataformas digitales. Así que doy gracias a Dios por estar un lunes más aquí en este espacio. Y contigo Amén. también, ¿verdad? Estás Claro, aquí morada. compartiendo, sí, moradita, estoy como una uva. Pastor, y hay un tema que siempre el creyente y aún, digo, aún el que no es creyente tiene que tener, porque alguien, siempre tenemos que tener fe en algo o en alguien. Y justamente vamos a hablar de eso, de la fe. Sí, mira, el tema, yo pienso que la fe Ujú. es un tema trillado entre los creyentes, aunque trillado es una dieta que debemos consumir constantemente. Así Correcto. como cuando usted dice, bueno, debes comer alimentos altos en fibra para Ujú. tener buena Proteínas. digestión, una buena proteína, una cantidad razonable de carbohidratos complejos, bueno, lo que los dietistas dicen o los nutriólogos plantean, hay una dieta que nosotros debemos consumir constantemente. El que es Ajá, profesional tiene que consumir una dieta académica constante para nutrir claro. sus áreas profesionales. El hecho de que usted salga de una titulación o de un grado no significa que usted acabó o no debería. Para mucha gente sí, cuelga ese título y se olvida y cuelga el cerebro también, pero bueno, eso es tema de otra clase. El punto es que hay una dieta académica intelectual que debemos constantemente estar consumiendo. Así nosotros los creyentes, todo el que va a una iglesia o todo el que tiene una vida de fe tiene que consumir una dieta de fe. Ujú. Y por eso, a pesar de que se habla tanto de fe, yo pienso que se ha malinterpretado mucho el tema de la fe. Y sobre todo hay algunas coyunturas o coincidencias en la historia que desde mi óptica obviamente han exacerbado las malas interpretaciones. Por ejemplo, el principio del siglo XX fue una época, una coyuntura muy particular. Tú vas a tener, por un lado, aquel famoso escrito de la necesidad de un movimiento o de un Estado sionista, que eso ha matizado a finales del siglo XIX, ¿verdad? Principios del siglo XX, y todo lo Ujú. que hemos visto en el siglo XX y parte del siglo XXI tiene bastante conexión con el sionismo y con el Estado de Israel, 1947, 1948. Tú te das cuenta que en esa época también hubo un relojero que se llamó Phineas Quimby. Y Phineas Quimby, que no solo fue un relojero, yo pienso que a veces eso lo dicen los biógrafos de forma peyorativa, como si un relojero no pudiera haber llegado a sus conclusiones, va a tener mucho que ver con el movimiento esotérico del siglo XX. Phineas Quimby era la persona que le decía a usted, de hecho, si tú lo traes un lunes a un hombre de ese pensamiento, estuviera diciéndole a la gente, no, no, párate frente al espejo en esta hora. Él fue el precursor de ese movimiento, donde eso desató una idea de un positivismo, que yo no creo que esté mal del todo. Y tú vas a ver en el 1904 el movimiento o el famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Estoy hablando contextualizando un poco las cosas que desde mi óptica pueden haber exacerbado el tema de la fe. Tú vienes con un cansancio intelectual, o sea, una cantidad de gente que estaba agotada intelectualmente, donde
Tú ibas a una iglesia en el siglo prácticamente XIX, XVIII, XVII, XVI, a mediados del siglo XVI, y era básicamente temas que la gente muchas veces no entendía en su cotidianidad. O sea, ¿cómo yo aplico la idea de que Dios es santo y todas estas disputas entre protestantes, contra reformistas y demás? Bueno, no nos vamos a complicar hoy lunes, que ya me dio hambre, pero el punto es que ese siglo XX, esta gente agotada, encuentra todo este cóctel de cosas y de repente, con las ideas de Phineas Quimby, con este movimiento impresionante que no podemos denostar, que fue el movimiento de la calle Azusa, 1904, después 1906, que va a terminar evacuando la fundación en el 1906 de grandes movimientos como lo son hoy las Asambleas de Dios y bueno, el movimiento pentecostal como se conoce. Tú dices, wow, todo esto, cuando hablamos de fe, esta gente que venía con esta academia de aprenderse una cantidad de cosas, de repente comienza a practicar o a entrar en otro tipo de cosas que no van a ser malas del todo. Y ahí tú vas a ver que se va a poner de moda o se van a instaurar las famosas cruzadas. Algo que hasta el otro día se practicaba, inclusive aquí en la República Dominicana. Fíjate Sí. que eso ha ido perdiendo espacio. Ya tú no ves esas concentraciones masivas donde tú traes a un gran evangelista para practicar sanidades, milagros. Eso tuvo mucho que ver con esa coyuntura que dura prácticamente 100 años y que vaya de salida. Históricamente lo podemos ver, eso va de salida. Eso cumplió su ciclo, ¿verdad? Cumplió su ciclo desde mi óptica, reitero por tercera vez. Sin embargo, tú te quedas con la idea de que la fe para mucha gente, y aquí es donde quiero aterrizar después de haber contextualizado, la fe para mucha gente sigue siendo una mezcla de pensamiento positivo con una idea mágico-religiosa. O sea, fíjate que tú decías, bueno, la gente tiene que tener fe en algo. Pero, o sea, cuando usted va al diccionario, ¿quién define lo que es fe? Y yo quisiera ir al diccionario de diccionarios, que es la palabra de Dios, en el caso de la fe, que es quien va a aportar el término. Ajá. O sea, la preeminencia la tiene quien lo aporta en este caso. Ya después como lo acuñen y lo apliquen, eso es un problema inclusive hasta cultural. Y de las academias de lenguas y demás. Ahora, la Biblia Hebreos, ¿verdad? Que tanto se menciona es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Más adelante, porque por ella alcanzaron buen testimonio, perdón, los antiguos. Ajá. Pero fíjate, hay dos palabras que yo siempre he tratado de poner en perspectiva, que están ahí, que están en los idiomas originales o en el griego que fue escrito ese texto. Te vas a dar cuenta que la palabra es pues la fe, la certeza, y va a decir, y la convicción. Vamos a tomar estas dos palabras, certeza y convicción. ¿A qué se refieren? Para nosotros es simple y llanamente piénsalo, mucha gente lo asume así, piénsalo y ya pasó, y si tú lo declaraste ya será, pero hay gente que tiene años declarando cosas que no pasan, simple y llanamente porque eso no necesariamente es fe. Eso es un pensamiento de fe que yo lo respeto. Usted puede hacer un pronunciamiento de fe, usted puede hacer inclusive una declaración de fe, pero la base de la fe no necesariamente es esa. Y ahí es que viene entonces la decepción que a mucha gente le causa el vivir con fe, el hacer cosas de fe y no obtener los resultados de fe que la gente entiende que debería. Sí, es pastor. Yo he escuchado mucho en los últimos días la siguiente palabra, que es el de manifestar. En el caso de decir, yo quiero esto, yo lo voy a lograr, y alguien escuché a través de las redes sociales que decía que eso sería, o ella lo veía de una forma como manipulación a Dios, porque estaba estableciendo lo que quería por encima de lo que Dios había determinado. ¿Eso lo pudiéramos ver de esta manera? Depende. Mucha gente... es que entrar en eso a esta hora de la mañana y lloviendo, Lorena, eso es problemático. Porque, mira, lo que pasa es que mucha gente, yo creo, y reitero, es una opinión mía, yo creo que mucha gente repite cosas que no audita en su cerebro. Por ejemplo, vamos a tomar este caso para yo volver a la explicación de las dos palabras certeza y convicción, que convicción. ahí fue que lo dejé. Para el que lleve el hilo conductor, póngale ese paréntesis ahí, que vuelvo hacia allá. Pero tú te vas a dar cuenta de que hay mucha gente que repite cosas como, por ejemplo,
En esta hora nosotros ordenamos, ¿verdad? Yo ordeno, yo ordeno que aquí se hace X, Y, Z, X, Y, Z, y tienen una gimnasia semántica y 2 o 3 textos. Y yo creo que nosotros somos embajadores, como dice la palabra de Dios, y donde quiera que llega un hijo de Dios, llegue el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sin embargo, ¿usted le ha preguntado al dueño del reino exactamente qué él quiere hacer en ese lugar? ¿Coincide con lo que usted entiende que él quiere hacer? Entonces, muchas veces nos encontramos riñendo contra Dios con nuestros famosos decretos. O sea, hay cosas que Dios está permitiendo. De hecho, siempre es bueno aclarar cuando tú vas al credo, ¿verdad? El credo de Nicea, que es el mismo credo. Ahora hay un credo ampliado, ¿verdad? Pero es el credo que se lee o que se recita en la Iglesia Católica, es el credo original de Nicea, ¿verdad? Bueno, sin las adiciones que ya sabemos que se han adherido, pero el credo original es, bueno, creo en Dios Todopoderoso. Y en el Todopoderoso, cuando usted piensa en Todopoderoso, usted piensa en Super Mario, en una cosa, todo lo puede, como que tiene todos los botones para usted hacer todos los trucos. Y aunque Dios eminentemente es todopoderoso por su esencia, lo que los confeccionistas del credo quisieron decir en Nicea fue lo siguiente: la palabra es pantocrátor, o sea, Dios es quien todo lo gobierna. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia? Hay una línea delgada, o sea, gobierno implica orden. Esa idea de todo lo puede parece un poder caprichoso, y hay una diferencia. Ojo, no es que estoy diciendo de que no es omnipotente, estoy diciendo de que su omnipotencia responde a un orden. Y ese orden de gobierno, bueno, cuando usted va y dice, yo decreto en esta hora, y por eso digo que hay que evaluar el fondo, porque la forma, a veces nosotros repetimos cosas que no la auditamos porque lo vemos en otros, en gente que admiramos, en gente que entendemos que lleva más páginas o más lecturas que nosotros. Pero un principio fundamental de la vida del ser humano es auditar absolutamente todo lo que usted le dicen, inclusive cuestionar ese método de la duda o la duda metódica, ¿verdad? De Descartes. Yo creo que es bueno aplicarlo constantemente. O sea, bueno, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué usted dice que la Tierra es plana o la Tierra es redonda? Y así sucesivamente hasta que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Entonces, de forma práctica, cuando tú dices, bueno, le estamos dando órdenes a Dios, yo coincido. A veces nos paramos en una posición donde no sabemos lo que estamos diciendo, nos sentimos bien, nos sentimos empoderados. Usted ve gente que agarra por ahí y yo aquí declaro y establezco y ordeno y desordeno y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pongo y aquí se riega y aquí hacemos. Ojo, usted puede encontrar algún soporte bíblico, algunos actos bíblicos. Pero cuando no vemos el resultado que nosotros estamos buscando, debemos revisar el método que estamos aplicando. Y vuelvo e insisto, no auditamos lo que estamos haciendo. A veces llegamos a un lugar declarando cosas que no necesariamente son la voluntad de Dios, son mi voluntad, lo que yo quiero que pase. Que eso tampoco está mal, pero al final Dios hará su voluntad por encima de lo que yo quiera, porque Él hará lo que Él le da la gana, porque Él es omnímodo, Él es todopoderoso, entonces Él tiene un plan perfecto sobre mi voluntad. Volviendo a la fe, certeza y convicción, las dos palabras que se utilizan ahí son dos palabras que tienen más que ver con, hay una que es hipóstasis, que reitero, el que me ha escuchado hablar sobre este tema sabe que lo he abordado en esa dirección. Por ende, si usted me ha escuchado y lo está reescuchando, bueno, pues edifíquese en esa parte, y es la palabra hipóstasis, que es fíjate que el método científico tiene la hipótesis, la hipóstasis viene siendo el resultado de la hipótesis. O sea, es como un tubo de ensayo donde ya el ensayo se hizo y el efecto resultante es la hipóstasis. Tú empezaste en la hipótesis y terminas en la hipóstasis. Ese es el verbo que se utiliza ahí. Usted lo puede buscar. Y el otro es la convicción, es el enchos. O sea, es un verbo forense o una palabra forense que era básicamente una palabra judicial de una persona que llevaba una evidencia incontrovertible en juicio. O sea, lo que el autor de la Carta a los Hebreos está diciendo, mira, la fe es algo que se evidencia y es algo que tiene un efecto resultante incontrovertible.
cambia mucho la idea de que la fe es simple y llanamente, como decía el relojero del siglo, de finales del siglo XIX, que yo me pare hoy y diga, bueno, pues hoy será un gran día. Y ahí quiero yo aplicar la idea de la fe en la cotidianidad y en los pequeños detalles. No, no va a ser un gran día si usted hace lo mismo. No, no va a ser un gran día si usted no toma una actitud diferente, que de eso hablábamos el lunes pasado. Exacto. No, no va a ser un gran día solo porque usted lo piense. No, eso es el inicio de un gran día. Puede empezar con un pensamiento de fe, pero si usted no lo lleva a la acción, en los micro detalles, en el microcosmos, en el saludo que usted le emite a una persona, en la actitud, hoy es un buen día para usted haberse quedado en su casa. Yo me levanté temprano y dije, no, no, hoy toca radio, hoy toca trabajo, hoy toca echar hacia adelante los proyectos que tenemos pendientes, hoy toca facturar, hoy toca hacer lo que toca hacer, hoy es el día, no es mañana, no fue ayer, es hoy. Entonces, con esa misma fe, usted tiene que ir a hacer lo que toca hacer. Y es ahí donde muchos de nosotros nos quemamos. Nos vamos con la idea de que en el pensamiento, de que yo lo pienso, lo poseo, que eso para mí es justamente eso, ¿verdad? Un pensamiento que es bueno, no es malo. Para tener un pensamiento derrotista es mejor tener un pensamiento de fe. Ahora, ¿cómo se ve en la vida práctica? Entonces, tú vas a tener varios ambientes que es importante que nosotros veamos. Por ejemplo, la radio. El aporte de emisoras como estas, en los Estados Unidos, el 68% de los que consumen radio, inclusive streams o radio online, están consumiendo música cristiana. No es que todo su playlist es cristiano, lo cual te indica a ti que es algo muy interesante. Porque el vocabulario de la fe en un mundo caído, en un mundo con tanto ruido, con tanta desesperanza, en un mundo con tanto caos, en un mundo tan mediático hoy en día, porque hoy nosotros tenemos, lamentablemente, para algunas cosas y muy buena para otras, la inmediatez de la noticia. Hace 100 años, ¿cómo se enteraba una gente de lo que estaba pasando en Somalia? Pasaban años para que alguien escribiera algo y llegara una noticia a través de una enciclopedia, a través de un ensayo, a través de un tratado, a través de los métodos de difusión. Vete hacia antes del siglo XV de la invención de la imprenta de Gutenberg. Era boca a boca la difusión, así como fue el evangelio, difundido boca a boca, en principio. Entonces, la inmediatez de la noticia, tú tienes un mundo al minuto hoy en día, tú tienes emociones al minuto, tú vas instagrameando y una foto que tú no pensabas ver, un video que tú no querías ver, o de un niño que lo están torturando, o de algo de lo de Gaza, Israel, eso te cambia el ánimo inmediatamente. Sí. Ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces, la fe nuestra tiene que ser eficaz para los microsegundos de la vida también. Entonces vivimos en un mundo y tú dices, bueno, estas estadísticas lo que nos van diciendo a nosotros es que el vocabulario de fe se hace inminente. Por eso yo el lunes pasado hablaba de esa desesperanza atea que yo decía, wow, ¿cómo una persona que no tiene un ancla para la esperanza resuelve estas incógnitas de la vida cuando al final, en el principio del ateo, él es el centro, o sea, el hombre, el humanismo, pero eso colapsa a cada rato. O sea, yo colapso a cada rato. Y si no fuera por Dios, o sea, si yo cuando me veo mis errores, veo mis fracasos, veo mis faltas, veo mis inferioridades, o sea, usted va viendo un cuerpo que va en detrimento constantemente. Eso somos nosotros los humanos. Si usted no se ancla, y eso es respetable, cada quien se ancla de lo que entienda, pero ¿a dónde usted se ancla? ¿A dónde usted encuentra el oxígeno? Bueno, la fe para el creyente es el tesoro que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Este tesoro que tenemos en vasos de barro, ¿verdad? Corintios 4. Ese es el tesoro, la fe y el evangelio que nosotros hemos abrazado. ¿Cómo yo lo voy viendo entonces en los micro detalles? Rápido. Mira, tú tienes un trabajo. O sea, nosotros vamos a laborar. Y siempre hemos hablado
de cómo se ve la fe que yo vivo el domingo cantando, brincando, alabando, saltando, adorando, los que hablan en lengua hablando en lengua, los que leen a Calvino leyendo a Calvino, los que leen a Arminio leyendo a Arminio, los que leen a Tetzel leyendo a Tetzel, los que van a misa yendo a misa, todo eso fabuloso. Ujú. Pero ¿cómo se ve eso el lunes? En el día a día. ¿Cómo se ve el martes? ¿Cómo se ve el miércoles? ¿Cómo se ve el jueves? ¿Cómo se ve el viernes? ¿Cómo se ve el sábado? Porque el domingo ya sabemos cómo se ve. El Exacto. domingo es un estereotipo o arquetipos. Los que adoran de una forma, hablan de una forma, pues hablan de una forma. Y esa es la estructura, el arquetipo de la fe o de la denominación que usted ha abrazado o con la que se siente identificado. Y eso es algo particular, personal y respetable. Ahora, muy bonito. ¿Cómo se ve el lunes? ¿Cómo se ve el lunes eso en mi trabajo con mis colegas? ¿Cómo se ve el lunes en mi trabajo con mis superiores? ¿Cómo se ve el lunes en mi trabajo con mi trabajo? O sea, con lo que yo hago, Exacto. con lo que manufacturo. Si es a lo que le pongo la mano, con lo que le pongo la mano. ¿Cómo se ve esa fe? Y fíjate que yo pienso que uno de los grandes aportes del protestantismo, sin menospreciar los aportes del catolicismo, pero uno de los grandes aportes del protestantismo ha sido esa industrialización, ese concepto de la cotidianidad de la fe. Ahora yo pienso que debemos repasarlo, como decía al principio, esa dieta. Es algo que yo tengo que decírmelo constantemente. ¿Cómo se ve el sermón que yo prediqué ayer? ¿Cómo se ve con la boca que yo tengo hoy frente a un problema que yo asuma? ¿Cómo lo asumo? Y ahí usted tiene una arista, usted tiene otra arista que es la arista social. ¿Cómo se ve la fe con tus amigos? ¿Cómo se ve la fe si tú eres de las 5 solas? Que todo protestante básicamente gira por ahí, pero si tú eres del tulip o si tú... ¿Cómo se ve todo eso en tu relación con tus pares? Porque fíjate que Jesús va a resumir diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ve eso con el que Con me los está haciendo demás. la vida imposible? O con los amigos, ¿verdad? Empecemos con los amigos y después vamos a los enemigos, pero con los amigos, ¿cómo se ve eso? Estamos teniendo las conversaciones necesarias, porque la fe tiene un carácter práctico que nosotros estamos descuidando y la fe tiene un carácter de transparencia. Por eso la apóstasis es interesante cuando yo la analizo, porque es un efecto, volvamos al tubo de ensayo, o sea, el líquido que queda después de yo haber unido ciertas sustancias, o la sustancia, ¿verdad? Que queda, substancia que queda ahí, esa es la apóstasis. Bueno, eso es palpable. Eh, ¿Verdad? O es evidente más que palpable. Quizás no se pueda palpar porque queme o lo que fuera, pero es evidente. Entonces la pregunta es cómo se está evidenciando eso en nuestras vidas. ¿Cómo se está evidenciando con el prójimo? ¿Cómo se está evidenciando con la familia? Correcto. ¿Cómo se está evidenciando con sus padres? O usted padre, ¿cómo eso se está evidenciando con sus hijos? Alguien me llamó de forma alarmada en días pasados y me dice, mira, eh, mi mamá es una persona creyente y agarró y llenó la habitación mía, la casa, la nevera de sal y aceite. Yo conozco el monstruo porque viví en sus entrañas, como decía el poeta cubano José Martí. Yo conozco todo eso, yo vengo de ahí. Exacto. De la guerra espiritual, de todas esas cosas. Ajá. Yo crecí al lado de uno de los pioneros de eso aquí en la República Dominicana. Y si bien es cierto que es una práctica de fe, que a lo que me voy a limitar es a decir que pienso que tiene un efecto en el corazón de quien lo hace. Es un acto de fe, de valentía, de hacer eso. Hay gente que le encuentra uno que otro soporte bíblico fantástico. O sea, no es a cuestionar el acto. Genial. Ahora, usted padre, después de que usted haga eso, si usted cree en hacer ese tipo de cosas, lo próximo es cómo usted le habla a sus hijos, cómo usted trata a sus hijos, cómo usted guía a sus hijos, cómo usted corrige a sus hijos. O sea, ahí es que a veces nos desconectamos. No es un acto de magia el que va a cambiar la vida nuestra. O no es un acto de fe, es la consecuencia
la aplicación, la constancia de esa fe que se vuelve práctica y se ve muy clara para el que no entiende lo primero, ¿verdad? Hay gente que no va a entender eso, que usted vaya, por ejemplo, que tú amanezcas rodeado de sal un día, imagínate. Bueno, fabuloso, o sea, tú dices, bueno, y quizás tú como creyente sabes que la sal, Ah, el aceite, la unción, fabuloso. Tú pudieras entenderlo más o menos. Ahora, si eso no tiene una correlación con tu modus vivendi o con quien lo está aplicando, hay un desfasaje, hay como un hueco entre una cosa y la otra, un abismo grande. Entonces a eso yo le llamo, esa fe, independientemente de si usted canta himnos o canta coros, o usted canta worship o lo que usted quiera, tiene que verse aplicada en nuestro día a día. Y yo creo que hay palabras como perdón, hay palabras como lo siento, palabras como eh, arrepentimiento, ese tipo de cosas debemos comenzar a llevarla a un lenguaje de fe sustancial, porque declarando cosas no solo se van a lograr, ellas solas no van a aparecer. Que Dios pudiera hacerlo, sí, yo creo que sí, pero yo tengo una responsabilidad en mi entorno de hacer lo que tengo que hacer, así que ya usted sabe. Pastor, escucharlo hablar y explicar todo eso de esa manera, usted decía al inicio que tal vez es algo trillado, algo que siempre escuchamos y que es una dieta que debemos consumir. Sin embargo, a veces nosotros olvidamos el verdadero significado y no obramos como debe de hacerse. Que es lo que usted decía, a veces caemos en una incoherencia. Mira, lo que yo pienso es que sí, la incoherencia natural Ujú. que nos puede pasar, a mí me ha pasado, o sea, Claro, en claro, claro que muchísimos sí. momentos yo no he actuado conforme a mi fe. Correcto. Creo que Ahora, todos hemos pasado por ahí. bueno, hay gente que es muy perfecta, que ellos no han pasado por ahí, yo sí. No me enorgullezco de eso, pero it is what it is. Ahora, Correcto. eh, yo pienso que el desconocimiento, y por eso yo decía que hay gente que no audita lo que escucha y que pone en pausa el cerebro en muchas cosas en la vida. Hay gente que pone en pausa el cerebro, no auditar, no conocer, no entender lo que nosotros estamos llamados a hacer. Debería ser motivo de revisión y de reflexión, porque yo Ujú. pienso que la información es la que te va eventualmente a producir esa transformación, pero tú tienes que estar informado. Entonces, claro, esa dieta yo debo consumirla, pero genuinamente yo sé lo que es la fe. Correcto. O sea, tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera La y la convicción comisión. de lo que no sé. Ok, ajá. ¿Con qué se come eso? ¿Qué exactamente? Tradúcelo, tradúcelo. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, cuando tú lo estudias, tú dices, ah, espérate, esto está muy divorciado a pensar que es Harry Potter con el espectro Patronus. Esto Ujú. no tiene nada que ver con eso. No, es algo práctico, evidente y comprobable. Ojo, Dios sigue siendo el Dios que no tiene que guardar un método para hacer lo que Él quiere hacer. De hecho, yo soy de los que cree que Dios es especialista en romper la teología de cada uno de nosotros. Hay gente, y yo estoy seguro que están sentada en un hospital hoy, que no tienen nada que ver con la fe y van a clamar al Dios de la fe y probablemente el Dios de la fe lo va a sanar. Cosas que la gente no va a poder explicar, como cuando le escupió a una persona, yo mismo, pero Jesús, había que hacerlo así. Bueno, pero es que no se trata de que yo lo entienda, se Ajá. trata de que Él es el dueño de la obra, Él es el dueño de la mies, Él es el dueño de las formas y también el dueño de los resultados. Así es. Bueno, pastor, hemos llegado al final ya. Y yo creo que una buena dosis hemos Una recibido dosis de fe. para actuar en fe, caminar en fe, ser coherente y también con entendimiento. Vamos a recordarle a la gente, pastor, el miércoles, el domingo que tiene usted en Claro, Comunidad en Bíblica de Comunidad Fe. Bíblica de Fe allá nos vemos. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, yo lo invito a que nos visite en Comunidad Bíblica de Fe. Ahí estamos en la calle Carmencelia Balaguer, número 8 en El Millón. Miércoles a las 7:30 tenemos estudio bíblico y los domingos a las 10 de la mañana. Mira, a las 10 de la mañana usted llega, que allá hay una gran comunidad que lo va a coger Sí. y de verdad que usted llegaría a agregar valor. Así que allá lo esperamos, calle Carmencelia Balaguer número 8 en El Millón,
Comunidad Bíblica de Fe. Puede seguirnos a través de las diferentes plataformas y bueno, pues ahí nutrirse de lo que hacemos. ¿Se acuerda del teléfono? 809-487-8408. Se lo aprendió. 809-487-8408. Si alguien necesita oración, puede perfectamente llamar allá y hay gente, hay un equipo justamente a la hora de este programa orando por las necesidades. Yo pienso que, como decíamos en días pasados, la oración cambia las cosas. Así es. Gracias, pastor, y gracias a ustedes por estar ahí en sintonía con nosotros. Recuerden que pueden buscar esta conversación nuevamente en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network. Seguimos acá disfrutando de Contigo en tus mañanas. Pura Vida.